haces quedar muy vieja. ¿Querés venir? Vení. Rosa María para allá, que también te invitaba. Donde quieras. Yo me pongo al costado, yo soy el admirador acá, no el moderador. Diana, todo tuyo. Además de agradecer las exageradas palabras, agradezco la invitación. Es un gusto estar entre muchos amigos, otros que no los conozco, pero serían amigos, y todos preocupados por los mismos temas. En este caso tenemos el panel de derechos humanos y tenemos muchas otras preocupaciones que en Argentina ahora estamos trabajando lo más intensamente que podemos. Tenemos una posibilidad en Argentina de respetar la vida y nada más importante para la vida que sea con los derechos humanos que correspondan. Tenemos una gran ventaja en Argentina, que es que nuestra Constitución Nacional ya prevé las cosas más importantes en las cuales tendríamos que estar focalizados. Si eso no se da, todo lo demás, por más que sea interesante, atractivo o agradable, bueno, pierde verdaderamente valor. Si me permiten, yo sé que todos ustedes lo saben de memoria, porque todos lo tuvimos que estudiar en la primaria, pero por las dudas les recuerdo lo que dice nuestra Constitución Nacional en su artículo 16. Tiene letra chiquitita, así que voy a ver si lo puedo leer entero. La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Artículo 16, además del 14. Todos lo sabemos y sin embargo díganme ustedes cuántas de estas cosas se cumplen verdaderamente en Argentina. Decimos que no hay prerrogativas, pero tenemos cupos. Decimos que todos los habitantes son iguales ante la ley y hay juicios que demoran mucho más que otros. Tenemos la condición de empleo sin admisión, otra condición que la idoneidad, y muchas veces hay que ser amigo de alguien. Entonces tenemos muchísimos temas que podríamos elaborar con respecto a derechos humanos que ya estaban contemplados en nuestra Constitución. Por supuesto, hay temas muchísimos más serios, pero que vamos a estar hablando, espero, que en unos minutos. Por ejemplo, la privación de la libertad o inclusive de la vida por temas políticos. Tenemos otros temas que están vinculados a derechos humanos, que están indirectamente tapados o obnubilados o sometidos por algo que parece más interesante o por algo que parece mejor y sin embargo no está. ¿Acaso que nuestros niños no tengan buena educación, no estamos violando sus derechos? Entonces tenemos que focalizar verdaderamente en cuáles son los elementos más importantes que tenemos que ver, cuáles son las bases de lo que tenemos que respetar, cuáles son los elementos que no podemos dejar de cumplir, que son justamente los que están en nuestra Constitución Nacional. Todo lo demás por arriba, bienvenido sea. Pero no podemos olvidar nuestra Constitución. Por eso, en Argentina tenemos, ¿cuántos años tenemos ya de la Constitución? 170 años. Esto no ha sido modificado nunca en ninguna de las revisiones que ha tenido nuestra Constitución. Es muy difícil objetar cualquiera de estos elementos. Y sin embargo, si uno le pregunta a alguien en la calle sobre temas de derechos humanos, es muy probable que te digan sí, es muy reciente, o que te digan sí, pero lo que pasa es que cuando Argentina tiene y debe que respetar nuestra Constitución Nacional. El gobierno que tenemos en La Libertad Avanza obviamente está abocado a hacer este tipo de temas. Una anécdota es que Javier Milei hizo la campaña con la Constitución en la mano y se volvieron a reeditar libros de Alberdi. Es una cosa, no sé si alguien los leyó, pero se vendieron. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nosotros llamamos derechos también tendríamos que, ojalá, aspirar a que en todo el planeta, o por lo menos en la región, también se respete. Eso podremos hablarlo con el caso de Cuba, en donde tenemos una cantidad de presos políticos, en otros países en donde las elecciones
no está muy claro que sean verdaderamente democráticas o que ni siquiera existan. Hay muchos países del mundo en donde esto no sucede. Y después, por supuesto, nos vamos a concentrar si el mecanismo de elección es más apropiado o no, en la influencia que puede tener, digamos, la presencia o no de algunas personas que tienen larga historia contra los que ya, los jóvenes, por ejemplo, que van surgiendo. Pero esos son detalles. Lo que importa es la parte básica de respetar que todos somos iguales ante la ley. Y eso debe cumplirse. No sé cómo tratar de poner un ejemplo que no quede odioso, hablando por ejemplo de otros países, pero en Argentina tenemos muchos casos en donde no todos somos iguales ante la ley. Tenemos casos de impuestos que se aplican diferenciadamente, tenemos casos de cuotas para distintos tipos de trabajo o empleo, tenemos obligación de afiliarse a algo. Y hemos tanto perdido esto que la palabra, que muchos actos sean voluntarios ya nos parece raro. El decreto 70, el decreto 70/23, que fue el primer decreto que hizo Javier Milei, en prácticamente ningún caso establecía obligaciones, en todos los casos era voluntad de las partes, en donde la persona podrá hacer tal cosa. Los desafíos que encuentren un deberá, no es fácil. Son muchas páginas en donde son todas opciones que el individuo tiene. Y eso es un derecho. Es un derecho, digamos, el derecho a la vida, pero ¿qué haces con este tipo de cosas? Entonces, como gobierno uno tiene que tener en lo posible las mejores condiciones para todos. Ojalá que sean las mejores, pero por lo menos iguales condiciones para todos. Que el punto de partida comience a ser lo más parecido para todos. Hoy claramente los puntos de partida, sobre todo para nuestros niños, no son iguales para todos y eso debe ser remediado con mejor nutrición, con mejor educación, con mejor acceso a otro tipo de servicios públicos. Demos las condiciones para que esto sea lo más parejo posible. Y esta parte, ese es el verdadero derecho, que cada uno pueda desarrollarse como realmente pueda, de acuerdo a sus condiciones o características. Y de nuevo, ¿cuáles serán sus condiciones o características? Los aburro ahora, porque ya sé que todos ustedes se lo saben de cuando estaban en el colegio primario, con otro artículo de nuestra Constitución Nacional, el artículo 14. Ustedes saben que tenemos el 14 y el 14 bis. Simplemente el artículo 14, que es el más viejo, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Yo no puedo hacer lo que quiera, tiene que ser dentro de las leyes. A saber, trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Díganme ustedes si esto se cumplía en Argentina. Todo esto es lo que vamos a tratar en general, que en todo el territorio argentino se pueda cumplir. Y en la medida que podamos dar el apoyo de estas ideas, de cumplir con lo más básico que es nuestra Constitución, que está basado en las ideas de la libertad, pues creo que vamos a estar todos mucho más preparados para un mundo mejor. Y me sobra tiempo, pero bueno. Gracias. Muchas gracias Diana. Muchas gracias. Realmente es una maravilla la relectura de la Constitución, que siempre aconsejo porque la entiende cualquier persona que la quiera leer, está disponible y es muy sabia. Si no me equivoco, el orden que ha previsto la organización es que ahora escuchemos un mensaje de María Corina Machado. Así que a los técnicos del sistema los invito a proyectarlo. Esta no es María Corina, aclaro por las dudas. No es Marina, no. Un gran saludo a todos desde Venezuela y mi agradecimiento al Cato Institute y a la Fundación Libertad y Progreso por la oportunidad de dirigirme unos minutos a ustedes, especialmente a Ian Vázquez, Peter Gottlieb, Agustín Echevarne.
Mi gran saludo también al presidente Javier Milei y a la canciller Diana Mondino, que nos acompaña hoy. Siempre les estaremos agradecidos por la protección que han ofrecido a 6 miembros de nuestro equipo de campaña desde el pasado 20 de marzo, quienes aún se encuentran bajo protección de la Embajada Argentina, esperando que se emitan los salvoconductos para poder viajar fuera de nuestro país. Y desde luego mi cariño a Rosa María Payá y Félix Madariaga, 2 grandes amigos de tantos años. Estos son unos días difíciles de describir en cuanto a lo que estamos viviendo en Venezuela. Son 25 años luchando para que llegue un momento, y el momento está pocos días por delante. En estos años de lucha hemos aprendido mucho, han habido errores y aciertos. El régimen ha avanzado en sus prácticas de destrucción de todas nuestras instituciones, de la capacidad productiva del país, y sobre todo había construido barreras entre los venezolanos, promoviendo además de manera intencional la migración de millones y millones de venezolanos para separar a nuestras familias. Estos años de dolor y de miseria, pero también de humillación y de resistencia, han hecho que la sociedad venezolana nos encontráramos en los valores que compartimos en cuanto al respeto sagrado a la dignidad, la búsqueda de la justicia, la solidaridad y por supuesto la libertad. Y una por una fuimos derribando esas barreras y hoy vemos una Venezuela unida y un régimen cuya base social y mecanismos de control social están más débiles que nunca. Y tenemos por delante la oportunidad real de lograr una transición ordenada y sostenible a través de un proceso electoral, el cual enfrentamos sin ingenuidad, porque sabemos muy bien cuál es la naturaleza de esta tiranía. Y sabemos que no son elecciones ni libres ni justas. No son libres porque los ciudadanos no van a poder votar por quienes escogieron las primarias, ni son justas porque de un registro potencial de 27 millones de venezolanos, más de 10 millones no van a tener derecho a votar dentro y fuera del país. Aún así, hemos decidido avanzar y defender este camino. Hemos ido superando obstáculo tras obstáculo y estamos frente a este momento histórico. América Latina y todo Occidente debe tener muy claro lo que representa esta fecha del 28 de julio, no solo para Venezuela, sino también para el resto de la región. Si Maduro arrebatara por la fuerza este proceso, estaríamos no solo viendo cómo se consolida un sistema de mafias cuyas alianzas más notables son Rusia, Irán, Cuba, Bielorrusia, y que además fomenta la actividad de redes criminales como el cartel y los carteles de la droga, como el Tren de Aragua que opera en toda la región, pero que además estaría promoviendo una nueva y quizás la más grande de todas oleadas migratorias. Por el contrario, si logramos hacer respetar la voluntad mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria de los venezolanos, estaríamos viendo cómo esos flujos migratorios no solo se detienen, sino cómo empezamos a ver regresar millones de vuelta a casa. Y cómo empezamos a construir una Venezuela con unos pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos. Esto tendría un enorme impacto, desde luego para los venezolanos, pero también para la región. No solamente, insisto, sería la libertad de Venezuela, sino que Cuba y Nicaragua, 2 naciones hermanas que padecen sistemas totalitarios, estoy segura que continuarían por nuestro rumbo. Es por ello que hoy más que nunca necesitamos las voces de todos los demócratas del mundo, conscientes de lo que estamos viviendo, acompañando a estos venezolanos que hoy se levantan con firmeza, que a pesar de toda la represión, de toda la persecución, no solamente a nuestros comandos de campaña, sino incluso a los ciudadanos de a pie. Es el caso de las hermanas Hernández, en un pueblito de Guárico que se llama Corozopando, que muchos venezolanos ni siquiera saben dónde queda en el mapa, cuyo local de venta de empanadas fue cerrado 2 horas después por parte del régimen de que nosotros compráramos unos desayunos hace unas 3 semanas. Muchos podían pensar que esto iba a aterrar
a las 4 hermanas Hernández o al pueblo. Lo que ocurrió fue precisamente lo contrario. Se han convertido en un emblema y de vender 3 empanadas diarias han logrado vender más de 400 en los últimos días y están reinaugurando su negocio en estas próximas horas. Es así como responde un pueblo decidido a vivir en libertad, desafiando la tiranía y decidido a organizarnos, porque esto se trata de la libertad de Venezuela, de la integridad de nuestra nación y del regreso de nuestras familias a casa. Tengan la seguridad que esta lucha es hasta el final, que vamos a ganar, que Venezuela será libre. Muchas gracias, Corina. Ahora nos toca escuchar a Félix Maradiaga. Félix Maradiaga, podemos decir que es licenciado en Ciencias Políticas con honores de Harvard, que tiene un máster en Ingeniería de Energías Renovables en Barcelona, que ha sido premiado por 23 organizaciones internacionales de derechos humanos reunidas en Ginebra con el premio Summit Courage por su valor. Pero lo más admirable de Félix, y a eso me refería cuando hice la primera presentación, es que los derechos humanos para él son una lucha en la que arriesga sus propios derechos humanos y de hecho ha pasado 21 meses en una cárcel de máxima seguridad en condiciones inhumanas. Eso es darnos a nosotros su lucha. Nosotros somos deudores de Félix y escucharlo va mucho más allá de su experiencia política como candidato a presidente, a su lucha contra Daniel Ortega y su totalitarismo. Escuchar a Félix es escuchar a una persona que nos regala a nosotros sus derechos humanos. Félix, todo tuyo. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi enorme gratitud a todo el pueblo de Argentina y naturalmente de manera muy particular al presidente Javier Milei por la inspiración que ha significado para los liberales alrededor del mundo. Sumar mi gratitud a Ian Vázquez del Instituto Cato, a nuestro buen amigo Gerardo de la Fundación Libertad, a la canciller Mondino también. Y sumamente honrado de poder compartir este espacio con amigas de tantos años como mi hermana de lucha María Corina, y naturalmente a Rosa María, a quien no tuve el privilegio de conocer en persona a su padre, de manera remota pude estar en comunicación por varios lados. Y cada vez que comparto espacio con Rosa María, no puedo dejar de decir lo orgulloso que estaría tu padre, Rosa María, por la forma en que has continuado su legado. Y mi punto de partida de reflexión, precisamente, más allá de las extraordinarias palabras de Alejandro, a quien agradezco también, es que la lucha de la libertad no es una lucha que está encapsulada en un solo país. Cuando un hombre o una mujer de nuestro continente y del mundo sufre tiranía y sufre represión, el mundo en general no está libre. En otras palabras, la violación de los derechos fundamentales de una persona son también los derechos de la violación de la humanidad en su conjunto. Porque la tendencia natural del ser humano es hacia su dignidad individual, es hacia su libertad y no puede existir naturalmente respeto a los derechos humanos en sentido colectivo cuando la dignidad individual está violada. Hablar del caso de Nicaragua, un país de menos de 7 millones de habitantes, ubicado en Centroamérica, una nación geográficamente pequeña, como decía Rubén Darío, gran admirador de Argentina, una nación que si es pequeña la soñamos grande, no es hablar de un caso aislado. Quiero hablar rápidamente en estos pocos minutos que tengo de Nicaragua como un estudio de caso, un país que sufrió una dictadura de más de 4 décadas, llegó un grupo autodenominado revolucionario que implementó un sistema aún peor que el régimen militar previo, la dictadura sandinista, y luego de 16 años de esfuerzo de transición democrática, el sandinismo llega al poder nuevamente, con todas las artimañas que nos podemos imaginar. Pero la pregunta es, ¿cómo un pueblo que había perdido
a más del 4% de su población en una guerra civil, como un pueblo que sufrió una dictadura marxista en los años 80, en donde se anuló la propiedad privada, el derecho al libre comercio. Mi propia familia sufrió expropiaciones, cárcel y muerte durante los años 80, como un pueblo que transitó por el desierto del marxismo vuelve a caer en los tentáculos de ese régimen perverso. Y lo que le ha pasado a Nicaragua no es exclusivo de los países con bajas tasas educativas, no es exclusivo de los países pobres. Por eso inicié estas palabras expresando admiración por Argentina, una nación que ha sido faro de intelectualidad y de cultura para América Latina y que estuvo al borde precisamente de que colapsaran sus libertades. Hemos visto de que la lucha por la libertad en Argentina ha sido de gran inspiración para el resto de América Latina, porque la pregunta que los nicaragüenses, que los venezolanos, que los cubanos, que las personas de Bolivia se han preguntado es si la libertad se pierde en Argentina, que ha sido una de las naciones más desarrolladas del continente. ¿Qué esperanza hay para otras naciones de América Latina que también están enfrentando el fantasma de la tiranía y del marxismo? En el caso de Nicaragua, Daniel Ortega llegó al poder nuevamente en el año 2007 y la primera reflexión de ese regreso al poder es que hubo una transición democrática incompleta, que negoció, por ejemplo, los derechos de propiedad a cambio de una reconciliación, que no se hizo un total control civil democrático de las Fuerzas Armadas a cambio de la reconciliación, que no se hizo un proceso de justicia contra los perpetradores de crímenes de lesa humanidad a cambio de la reconciliación. En otras palabras, la reconciliación y la justicia social fueron utilizadas como excusa para dejar sembrado el germen de la tiranía que nuevamente se apoderó de Nicaragua. Y yo creo que esta es una lección para todos los países del mundo. La lucha de la libertad debe ser inequívoca, sin concesiones y sin complejos. La libertad no puede ser negociable. Y naturalmente eso no implica de que los liberales no tenemos, todo lo contrario, más bien tenemos una tradición de tolerancia. No quiere decir que no tenemos la apertura para el diálogo ni la apertura para construir alianzas. Por supuesto que sí, pero alianzas con quienes comparten las ideas fundamentales de la libertad. En el 2018 el pueblo nicaragüense, harto de abusos constantes, salió masivamente a las calles y en poco menos de 50 días el régimen asesinó a más de 350 personas, 55 de ellos estudiantes universitarios, algunos menores de edad, asesinó a periodistas, encarceló a casi 2.000 personas. Y algún grupo de opositores consideramos que era importante lanzar en medio de ese contexto un proceso de elecciones primarias para demostrar nuestro compromiso con una salida no violenta. Ortega encarceló a todos los precandidatos en la elección primaria, nos mantuvo en situaciones extremadamente inhumanas. En mi caso, yo aún no me siento preparado para hablar públicamente de una situación tan perversa, porque no le quiero dar al régimen tampoco la ventaja de que sientan que nos vemos como víctimas. No es así. No nos han derrotado, a pesar de que nos han quitado la nacionalidad. En este caso yo he decidido no adoptar ninguna otra nacionalidad y mi condición de apatridia no me permite estar con ustedes, pero no han logrado derrotar nuestro compromiso con la libertad. Nos seguimos organizando, seguimos trabajando fuertemente por lograr esa transición. Y antes de despedirme, quisiera dejar con ustedes dos conceptos que en el caso de nuestra experiencia son fundamentales. El primero es lo que yo he denominado el conformismo democrático. ¿Qué quiere decir ese concepto en términos muy sencillos? Básicamente, la actitud típica de los políticos tradicionales en las transiciones democráticas de no ir a la profundidad de las reformas. Ese conformismo, esa mediocridad de transición democrática ha hecho de que el mundo hoy tenga una ola de 18 años consecutivos de retroceso democrático. Estamos viviendo la ola más grave en los últimos 20 años de retroceso democrático por ese conformismo de procesos de transición que, teniendo todas las oportunidades para hacer reformas de fondo, se han quedado a medio camino en esas reformas para hacerle concesiones al colectivismo
para hacerle concesiones al populismo y para no consolidar una libertad de largo plazo. El segundo concepto es el ecosistema de dictadores. Las dictaduras, como lo ha recordado María Corina, sin lugar a duda trabajan juntos. La cabeza de la serpiente de este esquema dictatorial en América Latina está en Cuba. La Habana funciona como una base de espionaje, como una base de contrainteligencia para debilitar el resto de las instituciones democráticas de América Latina. Mi invitación es que la solución al conformismo democrático es la valentía liberal, recuperar las virtudes cívicas de la libertad. Y el antídoto para el ecosistema de dictadores es un ecosistema de demócratas. Es decir, que donde esté la lucha por la libertad en Brasil, en México, en Bolivia, en Ecuador, en Guatemala, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, tenemos que estar todos. Esta no es una lucha aislada. Y de ahí mi profunda gratitud a Keito, a Fundación Libertad y Progreso, también a la nación argentina que se ha ofrecido bajo este nuevo gobierno democrático como un safe haven, como un espacio para que los demócratas del mundo podamos nutrirnos de esas ideas y de inspiración. Mi profunda gratitud en nombre de mi familia, en nombre de mi esposa Berta, recordar también de que los presos políticos de Nicaragua están anhelando su libertad y que tenemos que sumar voces para que esas más de 150 personas que aún están secuestradas en Nicaragua, que las más de 500 personas que fueron asesinadas extrajudicialmente por Ortega puedan ser llevadas a la justicia. En Argentina se lleva a cabo un juicio precisamente contra Ortega de enormes implicaciones morales y nosotros estamos seguros que ese será un primer paso para un camino que, aunque largo y angosto, es el único camino digno para todo ser humano, que es el camino de la libertad. Nuevamente, mi gratitud, mi agradecimiento, mi pesar de no estar con ustedes, pero en espíritu, en corazón, con las ideas de la libertad, caminando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Félix. Nosotros hemos estado 2 días, algunos hace una vida que lo están haciendo, analizando los distintos aspectos de la libertad, todos los arcanos, todos los misterios de cómo regularla, cómo manejarla, cómo no regularla, qué efectos tiene en este, aquel o otro mercado. Y por lo que decía al principio de nuestra situación particular en la Argentina y en muchos otros países, nos olvidamos que la libertad tiene un precio inmenso, que es el sacrificio previo. Sacrificio que incluye el sacrificio de la vida, como es el caso del padre de Rosa María Payá Acevedo, que fue asesinado por Castro en el 2012. Y después vienen todos los demás, la vida, el patrimonio, la libertad, la entereza física. Y estas personas que han tenido la generosidad de estar con nosotros hoy, Corina, Félix y ahora Rosa María, son exponentes vivos de esa circunstancia. Rosa María es licenciada en física por la Universidad de La Habana y ha hecho posgrados en Georgetown y ha dado y da conferencias por buena parte del mundo, Europa y Estados Unidos, recibe premios permanentemente, pero de alguna manera, es una perfecta ejemplificación de cómo tenemos que descansar en la juventud. Es extremadamente joven y ya tiene un currículum que es impresionante, les recomiendo leerlo. Yo voy a resistir la tentación de hacerlo, porque quiero escucharla, pero es una persona que lucha por su patria. Curiosamente, quiso la casualidad que la mitad de mi familia sea cubana, con lo cual sé de lo que habla, y es algo que para un argentino promedio es muy difícil de entender, porque nosotros no nos tuvimos que ir de ningún lado. Nosotros vinimos y nos quedamos. Ellos se han tenido que ir y no pueden volver. De hecho, para que ustedes se den una idea de hasta qué punto llega la profundidad de ese sentimiento, la promesa familiar en mi caso es que no volvemos a Cuba mientras esté Castro. Así que escuchar a Rosa María es algo que seguramente nos va a enriquecer. Muchas gracias Alejandro. No es tan casual. Ustedes recibieron a muchos cubanos que vieron del comunismo, como muchos venezolanos recibieron a cubanos también, qué honor,
compartir este espacio contigo, canciller, con María Corina, con Félix. Después de escuchar a Félix, yo no tengo que conversar, yo no tengo nada que decir. Después de escuchar a Félix que nos habla del coraje y nos habla además de la experiencia de cuán importante es terminar con la impunidad. Terminar con la impunidad de los criminales que están en el poder y terminar con la impunidad de los criminales en el proceso de transición. Es la única manera de garantizar la no repetición. Y yo no puedo más que... Gracias, Félix, por recordarnos eso. Y darle las gracias a Argentina, darte las gracias, canciller, darle las gracias al presidente Milei por el apoyo a la libertad, el apoyo a esa esperanza vestida de mujer que es María Corina Machado, por la protección, por el abrigo al equipo de María Corina en la embajada en Venezuela, y desde ahora todos los ojos en Venezuela hasta el 28 de julio, que nos tiene con mucha esperanza. Estamos aquí para celebrar el renacer de la libertad en Argentina, para celebrar el amanecer de la libertad. Yo vengo de un país que parece haber vivido o estar viviendo una larga noche por más de 64 años. Y el asunto es que el haber tolerado por más de 6 décadas esa noche en la isla de Cuba, a ello, como nos recordaba Félix, como nos recordaba María, ha hecho que esa oscuridad se expanda por toda la región. No estaríamos hablando del colapso de la democracia en Venezuela, de los centros de tortura en Nicaragua, de la desestabilización de prácticamente cada uno, o el intento de desestabilización de prácticamente cada uno de los regímenes democráticos y liberales en la región, si no fuera por el régimen cubano. Para que tengamos una idea, al día de hoy, aún al día de hoy, el régimen cubano controla la contrainteligencia militar en Venezuela. El manual de tortura que se usa contra los militares en Venezuela, contra los jóvenes en Nicaragua, está escrito por las fuerzas represivas cubanas. El pulpo autoritario que hemos visto avanzar en la región con la forma de socialismo del siglo XXI tiene su cabeza en La Habana. Y por eso estamos tan inspirados con la agenda de la libertad que Argentina está impulsando. Y creemos profundamente que esa agenda de la libertad tiene la vocación de ser no solo una agenda de la libertad para Argentina, sino de ser una agenda de la libertad continental, una agenda de la libertad para todos los pueblos de las Américas, una agenda de la libertad que estará completa en el momento que asuma como objetivo también la libertad de Cuba y con ella el sueño que yo creo que es cada vez más realizable, de tener una América Latina libre de dictaduras, libre de tiranos, libre de autoritarios. Es urgente, el momento es ahora. Mi país está enfrentando una profunda crisis, una crisis de escala humanitaria. Ustedes pueden haber escuchado que Cuba es un paraíso turístico. La realidad es que es una prisión para los cubanos. Ustedes pueden incluso haber escuchado que el régimen está cambiando, que hay emprendedores en Cuba, que hay un sector privado en medio del comunismo tropical. Todo es mentira. Mi padre, que fue asesinado hace 12 años, que dedicó su vida a la recuperación de la libertad, que de muchas maneras encarnaba esa alternativa al totalitarismo y que por eso fue asesinado. Mi padre nos decía que no puede haber un mercado libre donde las personas no son libres. Ustedes pueden haber escuchado que Cuba es una potencia médica, pero no hay ni aspirinas en la farmacia. Ustedes incluso pueden haber escuchado, porque si algo
si algo hacen bien los comunistas cubanos es vender la mentira y la propaganda. Ustedes pueden haber escuchado que los cubanos tienen su propia democracia y que están de acuerdo con ella. La realidad es que la persona más joven que participó en elecciones libres, justas y plurales en mi país tiene hoy más de 90 años. Y esa realidad, y yo me sentía tan inspirada, Diana, cuando leías la Constitución de Argentina, porque la Constitución que impuso el castrismo en mi país dice que el Partido Comunista es el rector de la sociedad y del Estado. No es el pueblo el soberano, es el Partido Comunista el rector de la sociedad y el Estado. Y además dice que aquellos que intentemos cambiar ese sistema somos traidores a la patria, pero los traidores son ellos. Y el pueblo cubano quiere cambio. Y ese sistema de absoluta represión de los derechos lo que ha hecho es poner a mi país al borde de un estado fallido. Por culpa, sí, de la corrupción, de la ineptitud del régimen, pero no nos confundamos. La miseria en mi país es por diseño. Quieren al pueblo miserable y han trabajado toda su vida para mantener la miseria del pueblo cubano. El asunto es que hemos tocado fondo. El asunto es que la mayoría de las familias en Cuba al día de hoy tienen acceso a la electricidad unas horas al día, que muchísimas familias en buena parte del país tienen agua corriente una vez a la semana o cada 15 días, que la mayor queja del pueblo cubano ahora mismo es el hambre, que alrededor de 500.000 cubanos, si no más, han sido encontrados en la frontera sur de los Estados Unidos en los últimos 2 años. Por cierto, en una operación de desestabilización regional y de presión hacia los Estados Unidos orquestada junto con Daniel Ortega, que es un discípulo del castrismo. Pero a pesar del hambre, a pesar de la represión, a pesar del éxodo, los cubanos estamos convencidos de que la salida de la crisis es la salida de la dictadura. Y hemos estado en la calle, y han estado en la calle por 3 años ya. Ustedes seguro recuerdan las protestas del 2021, de julio del 2021. Bueno, en el 2022 hubo aún más protestas, y aún más en el 2023. Y en marzo de este año el pueblo estaba en las calles exigiendo el cambio de sistema. Desde nuestra iniciativa, desde Cuba Decide, lo que intentamos, siguiendo el legado de mi padre, es proveer un camino para que ese cambio sea ordenado, para que ese cambio le devuelva la soberanía al pueblo cubano en un ejercicio de plebiscito vinculante para terminar con esa constitución que es una sentencia a cadena perpetua de comunismo y avanzar hacia la transición. Pero avanzamos sin ingenuidades. Sabemos perfectamente que las dictaduras solo responden a la presión. Y esa presión la está generando el pueblo en las calles y nos estamos dejando la vida en eso, pero esa presión necesita ser combinada con la presión de la comunidad internacional, con la presión de las naciones libres como Argentina, para forzar a los criminales en el poder a someterse a la voluntad soberana del pueblo cubano. Y termino con lo siguiente, porque la influencia nefasta del régimen cubano no se queda en América Latina, no se queda en nuestro hemisferio. Hay más de 3.000 cubanos en estos momentos peleando con una bandera rusa en el frente en Ucrania y muriendo. Putin ha encontrado a su mejor aliado transatlántico en el régimen cubano. Mientras conversamos, hay buques de guerra y submarinos de propulsión nuclear yendo a los puertos cubanos. El régimen cubano no solo
ejerce el terrorismo de Estado contra los cubanos. El régimen cubano patrocina el terrorismo internacional desde reuniéndose con Hamás después de los ataques de octubre 7 hasta públicamente apoyando a otras organizaciones también vinculadas a los ataques terroristas, hasta yendo a Teherán y desde Irán llamando a una coalición internacional contra los Estados Unidos. El régimen cubano es el muro de Berlín de las Américas y necesitamos de esa agenda de la libertad continental para tirarlo abajo. Yo los invito, y yo sé que muchos lo están haciendo, yo los invito a recordar siempre a los presos políticos, a exigir siempre la liberación incondicional e inmediata de los más de 1.100 presos políticos que hay en Cuba. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados. Los invito a exigir en todos los foros, a exigir y acompañar la recuperación de la soberanía para el pueblo cubano, a denunciar la ilegitimidad de un régimen que nosotros jamás elegimos, a tratarlos como los parias que son. Apoyemos la libertad de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, pero apoyemos la libertad de Cuba porque es la única manera de garantizar que tenemos una oportunidad para transitar hacia la paz, hacia la prosperidad y hacia la libertad en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Es importante, aunque pareciera no tener demasiado que ver, que haga una pequeña historia familiar. Les comenté que la mitad de mi familia era cubana. Ustedes dirán, raro, no es común, pero vale la pena explicarlo para complementar lo que decía Rosa María. Mi abuelo, argentino, harto de ser el menor de 7 hermanos, y lo usaban, imagínense, era el chepibe de los 6 hermanos mayores, decidió irse a Cuba porque hacia 1915, en España, sus padres eran españoles, había 2 maneras de ejemplificar quién era rico. Los españoles decían, y esto casi todos los argentinos lo ignoran, que fulanito era rico como un argentino o rico como un cubano. El mito de la Cuba pobre que permite al comunismo de Castro es un mito, es una mentira. Cuba no era un país ni pobre ni bruto. Cuba tenía un nivel universitario de excelencia y era un país con un PBI altísimo. El único detalle es que por esos avatares de la historia terminó en manos de Batista, que era un dictador, un dictablando básicamente, aunque cometía algunas tropelías, pero comparado con lo que pasó no tenía absolutamente nada que ver. Solo para que se den una idea, cuando pidió a ser socio del Yacht Club y lo rechazaron, no cerró el Yacht Club. El Yacht Club siguió existiendo, bueno, pero cayó en manos, en las garras de Castro. Y esto que contaba Rosa María tiene mucho que ver con nosotros como país, porque Cuba estuvo atrás de todos los movimientos terroristas en la Argentina, desde Taco Ralo en adelante, en la década del 60, y Tata Joffre, Juan Bautista Joffre, de hecho tiene un libro específico que se llama Fue Cuba, donde explica que toda la noche argentina, iniciada, como dije, en la década del 60, que tiene su pico en la década del 70 y todavía estamos pagando las consecuencias, tiene a Cuba como un protagonista determinante. A Cuba y a través de sus tentáculos, como por ejemplo Venezuela, que tuvo acá una representación militar intensísima durante todo el Kirchnerato. Esto los veía yo por la calle, en la zona de Paraguay y Esmeralda, ¿eh? Con lo cual, el tema no nos es ajeno. La libertad de la que hablamos y debemos hablar permanentemente tiene un presupuesto, que es no olvidarse que la lucha por la libertad es la constante. Hay libros de derecho escritos sobre el tema. De hecho, un alemán que se llama Jering, prusiano. El derecho es la lucha por la libertad. Bueno, en esa lucha por la libertad tenemos ejemplos como acá presente Rosa María y Félix por vía informática. Así que bueno, entremos al sistema de preguntas y quizá la pregunta, habida cuenta que tenemos el privilegio de una brillante canciller con nosotros, preguntarle qué se puede hacer contra estos fenómenos en materia de lucha, como bien invocaba, como bien pide y como bien clama Rosa María,
lucha por el fin de la impunidad de todos estos sátrapas que tienen dominado un país entero. Es una pregunta difícil porque si alguien supiera lo que hay que hacer, no habría estas situaciones terribles que sobre todo a lo largo de 2000 años de historia hemos visto repetirse. 2000 no, ¿qué dije? 100 años de historia. A ver, lo primero que necesitamos es demostrar que las cosas más básicas no se están cumpliendo. Recién Rosa María Corina recordaba que tenemos en la Embajada Argentina 6 refugiados venezolanos. No solamente no se les dan los salvoconductos, es como que es un tema que ya no existe en la agenda relevante latinoamericana, sino que están violando el Tratado de Caracas. Es casi una ironía que en el propio país en donde fue la sede donde se respetaban estos derechos más básicos, no están. Si no se respeta eso, ¿cómo podemos creer que el resto de las cosas sí están bien? Entonces, tal vez mostrando las cosas extremadamente obvias, podamos llegar a romper este velo, este mito de la salud cubana, de la prosperidad, etcétera, o del apoyo que tiene el gobierno venezolano, o de que en Nicaragua no hay ningún tipo de dificultades y al fin y al cabo las elecciones se ganan por el porcentaje abrumador, pero porque no hay otros opositores. Entonces, tal vez mostrando lo más obvio podamos hacerlo. Mientras tenemos que, y además lo digo para lograr recuperar la libertad de estas 6 personas, pero además tenemos que trabajar en el exterior, en la presión internacional, de que esta información de verdad llegue y de verdad se conozca la situación de los que están. Instalar un mito por algún motivo se ha logrado en varios órdenes. Pongo un ejemplo para salir de Latinoamérica. Ustedes habrán visto las representaciones de Queers for Palestine. Bueno, eso no tiene sentido, ¿no? Y sin embargo, hay mucha gente que cree en ese tipo de cosas. Tenemos que explicar y explicar y explicar y la gente se cansa, se aburre. Tenemos los organismos internacionales que en algún caso se puede temer que estén cooptados, pero básicamente que no tienen capacidad de decisión muy pronto. Lo que tenemos que hacer es cada uno de nosotros trabajar, porque si esperamos que haya un ente, que haya un gobierno, que haya un organismo que lo haga, ¿por qué lo van a hacer? Solo si está formado por gente como nosotros. Y ahí es donde tenemos que trabajar todos. Sí, coincido. Rosa María, ¿cuál es tu percepción, dado que viajas por todo el mundo divulgando el drama de la libertad perdida en Cuba? ¿Cuál es tu percepción con respecto a lo que nosotros acá en la Argentina lo simplificamos refiriéndonos a la batalla cultural que tenemos que dar de manera permanente y que el liberalismo ha perdido incomprensiblemente, frente a esa picardía del socialismo bajo sus distintos disfraces? Sí, pero no se ha perdido definitivamente. Y yo creo que sí hay una demostración de que todavía se puede ganar la guerra, es lo que está pasando en Argentina. Yo vengo de la mega máquinas generadoras de mentiras, ¿no? Yo vengo de Cuba, que es un país maravilloso, donde todos los cubanos queremos ser libres. El régimen que lo oprime es el creador de varias de las mentiras más grandes del siglo XX, ¿no? Es el que transformó a un asesino de cubanos como el Che Guevara en el ícono de la juventud internacional, ¿no? Claro. Totalmente. Claro que la batalla es intensa, pero de este lado lo que tenemos son los hechos. De este lado lo que tenemos es la realidad, es decir, el esfuerzo para construir la mentira. Nosotros no tenemos que hacerlo.
Nosotros solo tenemos que exponer los hechos y hacerlo utilizando cada uno de los medios a nuestro alcance, ¿no? Desde este aparatico hasta los foros internacionales. Y la canciller lo decía muy bien, ¿no? En esos foros muchas veces la batalla también es muy desigual. Y es muy desigual porque esa máquina generadora de mentiras que es el régimen cubano, que trabaja en coordinación con Irán, con Putin, con Xi Jinping, esa máquina lleva 60 años infiltrándose en los organismos internacionales, en los movimientos guerrilleros, como decías, en los movimientos sociales, pero también en los partidos políticos, especialmente en la izquierda y en la extrema izquierda. Esa máquina es, por ejemplo, responsable de que un país como Arabia Saudí sea el chairman en este momento de la Asamblea de los Derechos de la Mujer en Naciones Unidas, ¿no? Esa máquina ha estado nada más y nada menos que por 5 periodos consecutivos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque los que tenemos los sellos en nuestras manos, a veces no hemos tenido el coraje de utilizarlos y muchas veces de quedarnos solos en ese proceso. Ese no es el caso de la Argentina en la que estamos el día de hoy. Estamos en una Argentina que quiere avanzar la agenda de la libertad, pero además, a pesar de la gran influencia que tiene el régimen cubano, a pesar de las bravuconerías de Nicolás Maduro, del terror de Daniel Ortega, María Corina lo decía muy claramente, nunca han estado tan vulnerables como están en este momento. El régimen cubano tiene que tener más de 1.100 personas en prisión porque no puede lidiar con ellos en las calles. Ese es el tamaño de su miedo. Tienen 0 legitimidad de frente a su propia población. Y cuando nosotros decimos presión internacional, aquí nos estamos refiriendo a cosas muy concretas. Se trata de un puñado de generales, de un puñado de familias en la cúpula de un aparato de inteligencia que ha tenido como objetivo desestabilizar toda nuestra región. Esos son intereses afectables, esos intereses personales, esos intereses criminales, mafiosos, moviendo sus activos en el sistema financiero internacional, eso no tendría por qué pasar. La amenaza creíble que las naciones libres pueden crear en las cabezas de esos generales para que tengan que someterse a la voluntad del pueblo, o al menos para que no puedan disparar contra ese pueblo en las calles, se trata simplemente de afectar sus intereses personales. Y no estamos hablando de los oligarcas rusos, estamos hablando de 10 generales decrépitos en La Habana. Se puede hacer, se puede terminar con el castrismo, se puede terminar con el socialismo del siglo XXI. Sí, efectivamente. Efectivamente. Un comentario. Diana. Cualquier cambio de régimen implica muchísimos costos y eso es algo que también la gente creo que tiene conciencia. Tenías un régimen que no funciona, en una economía que está absolutamente destartalada, en donde la gente ha perdido la ilusión. Un nuevo régimen no va a ser mañana todo maravilloso y eso creo que es lo espectacular de lo que está ocurriendo en Cuba y creo yo que también en Argentina, que la gente sabe que cambiar es necesario, no es fácil, pero es necesario. Sí, efectivamente, y hay en esta experiencia que está resumiéndonos Rosa María, hay un llamado de atención muy actual para la Argentina. No nos olvidemos el concepto de casta que el presidente Milei ha incluido, ha logrado que se incluyera en nuestro diálogo político o peleas políticas, y es Cuba está dominada por una casta de delincuentes, pero es una casta. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa, que nos sigan dominando nuestras castas. Esta noche te cuento después de la ley. Bueno, y si no daremos... Exacto. Y si no... Y si hoy hay una derrota, mañana va a haber otra pelea. Y traspasado va a haber otra pelea. Una de las maravillas de Milei es su vocación por pelear. Y somos muchos. Exactamente.
Y hablando de eso, yo le querría preguntar a Félix, que está en una situación tan compleja, ¿qué enseñanzas de su experiencia personal y de la experiencia de su país podemos nosotros todos como hermanos liberales capitalizar para no solamente solucionar los casos de los países que están bajo el yugo de estos totalitarismos, sino también para ir afirmando el camino de la Argentina que ha logrado desembarazarse por ahora de otro de ellos? ¿Qué enseñanza? Danos clase, Félix. Bueno, gracias por la pregunta, pero debo decir de que no me siento calificado como para dar clases, pero sí puedo compartir rápidamente algunas de las lecciones aprendidas en nuestro contexto. Más bien yo siento que, y debo decirlo aquí en presencia de la canciller, que más bien son los liberales de Argentina los que nos están dando clases al resto del mundo. Así que más bien mi gratitud a esa valentía con que se ha frenado ese avance que había puesto a una de las naciones más ilustradas del hemisferio en jaque. Pero a propósito de tu pregunta, yo haría una reflexión muy específica, y es lo que le denomino la pedagogía de la libertad. A veces el error que hemos tenido los liberales es asumir que precisamente porque estas ideas son tan potentes, pero al mismo tiempo no son ideas sofisticadas, es decir, son ideas que deberían ser naturales a cualquier ser humano racional. El derecho a la vida, a la felicidad, a la propiedad privada, la limitación del poder, la soberanía del pueblo versus un Estado que es necesario en términos limitados para administrar las políticas públicas, pero el protagonismo esencial es el del individuo. Quien genera empleo es el sector privado. Esas ideas, curiosamente, no son ideas que son asumidas de manera orgánica si no se defienden con fortaleza. Y la gran lección aprendida, más bien de qué hacer, es qué no hacer. En el caso concreto de Nicaragua, se asumió de que la democracia y la libertad eran precisamente conceptos que la gente iba a arropar, a tomar, a encarnar de manera espontánea. Cuando por otro lado, el sandinismo trabajó durante 16 años en un mensaje populista, en un mensaje de cuestionamiento constante de la democracia, en señalar que la democracia no daba resultados, que la democracia estaba afectando la igualdad, que la democracia estaba afectando a los más pobres. Todos los datos dicen todo lo contrario. Ortega tuvo en el año 2007 la posibilidad de asumir un Estado muy distinto al que él dejó en 1990. En 1990, Daniel Ortega dejó a Nicaragua con un ingreso per cápita similar al de 1946. Nicaragua retrocedió dramáticamente en todos sus indicadores. Sin embargo, en el 2007 asumió un país casi sin deuda externa y se le empezó a celebrar como una especie de milagro económico. La segunda reflexión es con el concepto de las castas, que me parece que es tan ilustrativo. En Nicaragua, el Frente Sandinista regresó al poder de la mano de ciertos conglomerados económicos importantes. Y esto es una gran contradicción, porque supondríamos que aquellos que se autodenominan socialistas le tendrán repelo al capitalismo entre compinches, y es todo lo contrario. El verdadero capitalismo, que es el capitalismo de libre mercado, realmente no existió en Nicaragua. Existió una alianza bastante corrupta entre el Estado y algunos operadores económicos. Y yo creo que esa es la segunda gran lección. No, los enemigos de la libertad no suelen ser únicamente los socialistas. También hay sectores de la sociedad que, arropándose de demócratas, cuestionan también la libertad, que arropándose de libre mercado también afectan la libertad. Y hay que ir contra ellos también. La defensa de las ideas de la libertad tiene que ser una defensa inequívoca y sin complejos. Y los costos son altos, pero también el rédito es sumamente alto, que es la posibilidad de una vida con dignidad. Sí, efectivamente. Es interesante
Es interesante traer a colación algo que comentábamos ayer en este evento sobre el caso chileno, que replica con los más de 60 años en Cuba con el castrismo, que replica con el caso de Nicaragua, que estuvieron y volvieron al comunismo, y que replica con esta recidiva de kirchnerismo que hubo en la Argentina, de populismo permanente, pero de kirchnerismo que hubo en la Argentina en la época de Alberto Fernández. Y es como una cierta incapacidad de nosotros los liberales para hablarle a la parte que vota de la gente, que no es la cabeza sino el corazón. Repito, que no es la cabeza sino el corazón. Esto es algo que creo que nos desafía como, vamos a una palabra muy usual, como colectivo liberal, que nos desafía como colectivo liberal de saber transmitirle a la gente que no se trata de proponer la libertad de que todos durmamos abajo de un puente si queremos, porque esa no es la oferta del liberalismo. La oferta del liberalismo es el progreso, la oferta del liberalismo son los derechos humanos en serio, la oferta del liberalismo es estar hoy mejor que ayer y no tan bien como mañana. Ahora, el punto es, lo que nos desafía, es cómo logramos superar ese alto grado de intelectualidad que tenemos y traspasamos el enamoramiento de la libertad que tenemos dentro nuestro. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Diana, de este desafío que tenemos por delante? Coincido plenamente que es una cuestión de qué es lo que uno siente, pero ojo que dentro de los sentimientos también está el miedo. El miedo a perder algo que a lo mejor no es verdad, el miedo a lo desconocido y la envidia. Entonces, contra eso también hay que estar trabajando. Lo que el liberalismo propone es la oportunidad, la posibilidad, tu derecho, pero también tienes que ser responsable. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Cuál es la definición de política? ¿Quién paga cuáles servicios? Pero en Argentina y en muchos otros países, increíblemente en los casos que estamos mencionando, ¿quién paga los servicios que son solo para 10 familias? Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro la discusión. No quiero volver a hacer referencia a la ley bases o a ninguno de los proyectos que tenemos, pero acá estamos definiendo quién paga qué cosas. Totalmente. Entonces, claro, el que ya está en condiciones de pagar no quiere pagar más. El que no ha recibido nada o no se da cuenta que está pagando en el IVA de sus fideos por cosas que no recibe, ese es el que tiene un poquito más de miedo. Pero tenemos que empezar por cambiar el lenguaje. No es pueblo, son ciudadanos. No es gente, son personas. Y tenemos que respetar a cada uno en su potencial plenitud. Y eso tampoco es fácil, porque justamente usas una palabra colectivo. Cada uno de nosotros también sirve para algo. Entonces, nos hemos ido envolviendo en una cantidad de formas de expresarnos que nos han quitado libertad, nos han quitado nuestro propio ser. Volvamos al cristianismo más básico, volvamos al libre albedrío y vas a ver cómo todo sale mejor. Ahí la maravilla de recuperar la Constitución. Una pregunta, Rosa María. Toda la enorme y tan capaz y tan exitosa comunidad cubana que se ha radicado en Estados Unidos, esa radicación que ya lleva 2 generaciones y está entrando en la tercera, ¿está involucrada con recuperar Cuba? Sí lo está, increíblemente, y esto conecta mucho con lo que decía la canciller y con lo que decía también Félix, porque, bueno, ustedes escucharon, ¿no? Mi abuela, que tiene 95 años, es la generación que votó la última vez en elecciones libres en Cuba. Pero los adolescentes que salen a la calle gritando libertad y que saben que van a ser encontrados con la represión más brutal,
no tienen esa experiencia. Pero es que la libertad es un deseo intrínseco del ser humano, y aun cuando no la hayas vivido, sabes que la quieres, ¿no? José Martí decía que uno anda buscando la libertad aunque no sepa que la busca, ¿no? Y huye de donde no está. Y todos estos movimientos en Nicaragua, en Venezuela lo escuchamos, de María Corina, en Cuba, en Irán, están acompañados de una épica que es, en primer lugar, totalmente fiel a la realidad y al drama que se está viviendo, pero también muy enraizada culturalmente y hasta artísticamente. Cuando los cubanos salen a la calle masivamente en julio del 2021 y luego han continuado saliendo, lo que gritaban en las calles era patria y vida, libertad, patria y vida. Y patria y vida se convirtió no solamente en el clamor popular, sino que viene también de una canción que se ganó el Grammy ese mismo año, de 5 jóvenes artistas cubanos que le estaban diciendo al régimen, como también le decía mi padre, no más socialismo o muerte. ¿Cuál es? No hay nada romántico en eso, ¿no? No más comunismo o muerte, queremos libertad y vida, queremos patria y vida, como en Irán queremos mujer, libertad y vida. Yo creo que esa épica es nuestra, que lo único que tenemos que hacer es asumirla, y muchos en Argentina lo han asumido, y quizás tocando de nuevo algo que decías, Diana, está asentada en no solo en una generación, en una nación que vive dentro, pero que también vive fuera de la isla, que tiene el 25% de su población, si no más, fuera de la isla, que además está llamada a reconstruir ese país, a reconstruir esa nación, a ser parte del proceso de transición, no solamente porque la oposición y la sociedad civil están, digamos, consensuadas en lo principal, en los principios, en los pasos que tienen que ocurrir en un proceso de transición, sino porque esto es un proyecto que pertenece y que tiene que pertenecer a todos los cubanos, ¿no? Y al cual todos los cubanos se tienen que sentir invitados. Y es un proyecto además que tiene la vocación tiene una vocación de universalidad. Y tú hablabas bueno, que ser rico era ser como un argentino o ser como un cubano, y mi país y mi nación fue eso para el mundo durante mucho tiempo y quiere volver a serlo. Félix nos decía hace 18 años que no hay transiciones a las democracias en el mundo. En esos 18 años, ¿cuántos regímenes democráticos han involucionado a regímenes iliberales o autoritarismos, o bueno, a dictaduras puras y duras como la de Nicaragua en este momento? ¿Cuánto necesita nuestra región y el mundo el ejemplo de transición exitosa a la democracia? Ese ejemplo que puede ser Cuba, ese ejemplo que puede ser Venezuela, que puede ser Nicaragua. Podemos enterrar ese comunismo, ese castrismo, esa desestabilización democrática que tanto hemos sufrido en las últimas 6 décadas en nuestra región. Esa cabeza del pulpo que vive en La Habana, la decapitamos en La Habana y la enterramos en Cuba por el bien de todo el continente. Sí. Hay una pregunta para vos, Diana. Estoy, en lo personal, quizá es por ignorante, ¿no? Probablemente, pero estoy en lo personal bastante confundido por esta especie de diluvio de acusaciones de ultraderecha a cuanto régimen no izquierdista gana en el mundo. ¿No hay una cierta... no sé si... ¿No hay una guerra cultural que está desatando el castrismo en potencia? ¿Todo es ultraderecha cuando no es izquierda? Bueno, como mínimo hay una confusión en el uso de las palabras. Si no sos como pienso yo, sos un idiota o un traidor.
básicamente ese es el resumen de lo que se escucha de algunos de los liderazgos actuales. Pero, primero, ¿qué sería de malo ser de derecha? ¿Por qué? No, cuidado que votás a la derecha. ¿Por qué? O a la izquierda, o al centro, o al medio, o al no sé qué. Entonces, vamos generando significados que realmente están exagerados. Ahora en Venezuela va a haber elecciones. ¿Son verdaderamente democráticas si una candidata como María Corina Machado no puede participar? Entonces, ¿son verdaderamente elecciones libres? Sí, ya sé, no hay ningún país que tenga el sistema electoral perfecto, nadie lo tiene. Pero de ahí a decir algunos no pueden jugar, me parece que es tergiversar la palabra democracia. Pero esto de la parte cultural que decís lleva muchísimo tiempo. Si uno ve el mapa, por ejemplo, de las votaciones que ha habido ahora en Europa, todos ustedes lo deben haber visto, en Francia todo el país, menos los centros urbanos, menos tres centros urbanos grandes, ganó un partido y en los centros urbanos grandes ganó otro. En Alemania, lo que fue Alemania del Este y del Oeste, votaron diferente. Claramente todo es de un color y la otra del otro. Yo no sé quién tiene razón, pero sí sé que las aspiraciones, las pretensiones o la forma de ver el mundo no es la misma. Tampoco es que todos tengamos que tener la misma, eso sería posiblemente muy aburrido, pero aburrido y poco productivo. Pero el exagerar, el denostar, el criticar al que no es como uno, es la herramienta más simple y más fácil para cuando uno no tiene argumentos. Y eso es lo que está pasando. Exactamente. Bueno, el tiempo se impone a todos nosotros, siempre. Así que quiero agradecerle tanto a Rosa María como a Félix, como por supuesto a nuestra admirada canciller, el que Corina no está presente, así que le llegará nuestro agradecimiento también, agradecerle la posibilidad que nos han dado para compartir con nosotros los elementos del preliberalismo, todo lo que hay que ganar para después hablar de las tecnicidades del liberalismo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias realmente, y ahora vamos a pasar al café. Tenemos 30 minutos para tomar un rico café, para seguir conversando en este desafío de cómo hacemos que estas ideas liberales las podamos vivir e implementar no solo en un país o en otro, sino en todo el mundo.